Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Bien, saludos. Dios te bendiga grandemente. Para los que no me conocen, mi nombre es el hermano Samuel Guerra. Soy de Puerto Rico. Y pues lo que yo predico es la doctrina de Pablo, la doctrina paulina. En otras palabras, yo soy más o menos como un Pablo. Yo no soy Pablo. Escuche bien, no malinterpreten. Yo no soy Pablo, pero mi doctrina es una doctrina paulina de Pablo, como si fuera un Pablo en estos tiempos presentes, ¿ok? Pero no quiere decir que yo sea Pablo. Quiero que no se confundan con eso. Yo predico la doctrina de la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia a los gentiles. No es la doctrina hebrea, judía, en el Antiguo Testamento. Aunque yo busco y hablo y enseño pues referencias en cuanto a la doctrina hebrea y judía. Yo la he predicado, la he enseñado, pero no la enseño como doctrina. No la enseño como una doctrina fundamental, solamente como una simple enseñanza. La doctrina que es el Evangelio se encuentra en las cartas de Pablo. En las cartas de Pablo, no es en el Antiguo Testamento. Yo uso el Antiguo Testamento como una referencia, como un ejemplo, como una ilustración, como una reflexión, una amonestación, mas no como doctrina para aplicárselo a la iglesia, que somos nosotros el cuerpo de Cristo. Dios te bendiga. Así que los hermanos que quieran suscribirse, les invito a que se suscriban al canal. Aprieta el botoncito suscribir y luego aprietan la campanita para que entonces les lleguen las notificaciones. ¿Ok? Oye, me dejó sordo. La campana esa me dejó sordo. Vamos a continuar. Bien, vamos a continuar con un mensaje que es la doctrina falsa número 2. Doctrina falsa número 2. Ya yo subí la 1. Doctrina falsa número 2 y está basada en 1 Corintios 3, 10 al 15. 1 Corintios 3, 10 al 15. ¿Ok? Vamos a leerlo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. ¿Quién puso el fundamento del Evangelio? Pablo. Es el que trajo el Evangelio. ¿Ok? Pablo es el que trae el Evangelio para nosotros, la iglesia. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica, pero cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Ok? Cada uno observa y mira cómo está trazando el Evangelio. Es lo que quiso decir Pablo. Porque nadie puede poner otro fundamento. Cuando Pablo dice que nadie puede poner otro Evangelio, porque solamente hay uno. Si se pone otro, si se predica otro, pues entonces ya ahí caeríamos en apostasía y en doctrina de error también, ¿ok? Por eso Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, en la cual es Jesucristo. Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, porque el fuego, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea que fuera, el fuego la aprobará. ¿Ok? Vamos a la pizarra. Gloria a Dios. Bien. Dice Pablo, puso el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? ¿En qué se basa el fundamento? Cristo Jesús. El fundamento es Cristo que viene a salvar. Viene a salvar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba en estas iglesias? En 1 Corintios 1, 10 al 13,
lo que pasaba es que habían divisiones. Divisiones. Unos decían yo soy de Pablo. Otros decían yo soy de Cefas. Y otros decían yo soy de Apolo. ¿Quién era Pablo? Pablo fue el apóstol que Jesús llamó para nosotros la iglesia, los gentiles. Es bien importante que nosotros aprendamos a dividir, como enseña Pablo en Timoteo, que es trazar el evangelio. Cuando aquí dice que Pablo era apóstol, Pablo es apóstol para nosotros, como dice Romanos 11:13. Romanos 11:13 dice Pablo, yo soy apóstol a los gentiles y yo honro mi ministerio. ¿Ve? Yo soy el apóstol a los gentiles. Entonces Dios le revela a Pablo el evangelio para nosotros los gentiles. ¿Ok? Una cosa es los judíos y otra cosa son las naciones gentiles. Nosotros no somos judíos. Nosotros no somos hebreos. Somos gentiles salvados a través de la sangre de Cristo. Y somos formados en un cuerpo. Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Después de la muerte de Cristo en adelante, Dios a través de Cristo forma un cuerpo. Y el cuerpo de Cristo se forma de aquellos que han creído en Cristo. Sean judíos o sean gentiles, son el cuerpo de Cristo. Pero antes de Cristo morir no había iglesia y no había cuerpo de Cristo formado. Estaba solamente el Israel de Dios. Y nosotros como iglesia no teníamos participación con el Israel de Dios. Nosotros la iglesia no tenemos doctrina, promesas o raíces hebreas. No, nosotros no tenemos eso. Nosotros la iglesia no venimos de ninguna de las 12 tribus de Israel. No importa cuál fuese las 12 tribus de Israel. La tribu de Judá, la tribu de Neftalí, la tribu de Benjamín, no importa cuál fuera. Nosotros no somos nada de eso. Somos un cuerpo lavado por la sangre de Cristo y somos salvos por creer en Cristo Jesús. Eso somos nosotros. ¿Ve? Cuando tú crees en Cristo, Dios te integra al cuerpo. Dios hace un cuerpo de todos aquellos que creen en Cristo. Y el cuerpo es la iglesia de Cristo. ¿Me entiendes? Es la iglesia. Y donde quiera que tú te vayas, tú eres la iglesia, tú eres el cuerpo. Entonces tú eres salvo y eres iglesia, no por pertenecer a una estructura. No, eres iglesia y cuerpo porque por haber creído, Dios te hizo iglesia. Por haber creído, Dios te integró al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, por todo lo que hemos creído, ¿ok? Entonces, pues, algunos decían, yo soy de Pablo porque sigue la doctrina de Pablo. Otros decían, yo soy de Jesús porque siguen la doctrina y la enseñanza de Jesús. Y Jesús predicó todo lo que la ley de Moisés, todo lo que Dios Padre enseñó a la ley de Moisés y los mandamientos y estatutos y ordenanzas. Eso es lo que vino Jesús a enseñar en el tiempo de Jesús. Entonces otros decían, yo soy de Cefas. Cefas era Pedro el apóstol, que lo que aprendió de Jesús, pues para las iglesias de Judea, Pedro estaba dirigiendo su mensaje a las iglesias de Judea, que se componen de iglesias judías mesiánicas. Pero Pablo no, Pablo es diferente. Pablo, por la revelación de Dios, le lleva el mensaje a las iglesias de los gentiles, que somos nosotros la iglesia actual. ¿Ve? Que hay divisiones. Eso es lo que Pablo quiso decir. Hay divisiones. Ellos decían que algunos decían yo soy de Pablo, otros decían que yo soy de Jesús, otros decían que yo soy de Cefas, que era Pedro, y otros decían que yo sigo la enseñanza de Apolos. Apolos era un judío que solamente aprendió el mensaje de la enseñanza del bautismo en agua. ¿Ok? Bien. Entonces, en el versículo 14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural viene siendo los judíos, ¿ok? El hombre natural viene siendo los judíos, el natural.
los judíos. Entonces dice que no perciben las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, ¿qué es lo del Espíritu? ¿A qué se refiere lo del Espíritu? Se está refiriendo a la revelación que Dios le reveló a Pablo, que es el Evangelio, y que se le conoce como un misterio, en la cual los 12 apóstoles no conocían. El Evangelio que hoy en día se predica a través de Pablo, la salvación por fe, justificación por fe, seguridad de salvación por la fe, ¿verdad? Pues ese Evangelio lo predicó Pablo, no los judíos. Pablo, el apóstol, para nosotros la iglesia, que somos los gentiles, no judíos, gentiles, ¿ok? Transformados en nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, dice Efesios 3, 2 al 6, Efesios 3, 2 al 6, Pablo habla diciendo, si es que habéis ustedes conocido, si ustedes conocen la revelación que Dios me reveló a mí para con ustedes. Pablo dice así, dice que en otros tiempos no se dio a conocer el Evangelio para nosotros, los gentiles, ¿ok? No se dio a revelar, no estaba revelado, hasta que Dios se lo reveló a Pablo, ¿ok? Y en 1 Corintios 2, 9 al 10, vamos a ir un momentito. 1 Corintios 2, 9 al 10, dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Cosa que ojo no vio. ¿Qué cosa ojo no vio? ¿Qué cosa ojo no vio ni oído escuchó? El Evangelio. El Evangelio, que ni siquiera los judíos entendían ni conocían. No conocían ese Evangelio que Dios le reveló a Pablo, para nosotros los gentiles. Y dice Pablo, cosas que ojo no vio ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. El Evangelio de hoy en día, que se predica hoy en día, que se debe de predicar, que es el Evangelio que predicó Pablo, que Dios le reveló a Pablo, salvación por fe, ¿verdad? Dice que estaba reservado, escondido hasta que llegue el momento de Dios dárselo a Pablo, revelárselo a Pablo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces los judíos, que eran los naturales, no entendían lo que era del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. El Evangelio se predica y se enseña espiritualmente, porque viene de lo alto. Viene de lo alto. El mensaje de Jesús es terrenal, como la ley de Moisés también. La ley de Moisés se le dio, ¿dónde? La ley de Moisés se le dio ¿en dónde? En un monte, en el monte Sinaí. ¿En dónde? En el monte Sinaí. Pero el Evangelio de nosotros se nos dio en los cielos. Dios se lo reveló a través de Cristo a Pablo desde los cielos. Y Pablo, en el resplandor de la luz, camino a Damasco. Señor, ¿quién eres? Libro de los Hechos, capítulo 9. Libro de los Hechos, capítulo 9. Señor, ¿quién eres? Señor, ¿quién eres? ¿Verdad? Se le reveló a Pablo. El Evangelio es espiritual, de lo alto. Pero la ley de Moisés es terrenal y de los hombres, porque es el monte Sinaí, a los pies del monte Sinaí. ¿Ok? Bien, entonces los judíos no podían percibir eso, porque el Evangelio es una revelación. ¿Ok? El Evangelio es una gema, es un misterio que se entiende espiritualmente bajo la gema que Dios le reveló a Pablo. El Evangelio se entiende por la gema, ¿cómo? Que Jesús le reveló a Pablo. ¿Ok? No se entiende en el Antiguo Testamento. El Evangelio de hoy en día que se está predicando no se entiende allá, en el Viejo Pacto, en la ley. No, se entiende bajo la revelación que Dios le dio a Pablo el apóstol. No se entienden por José Smith. No se entiende por Pedro. No se entiende tampoco por Pedro. Se entiende a través de las cartas de Pablo. El Evangelio no se encuentra ya en la ley. Se encuentra en las cartas de Pablo. ¿Ok? Bien, vamos a seguir. Estas iglesias creían en los 12 apóstoles y rechazaban a Pablo, ¿verdad?
Estas iglesias solamente seguían doctrina y milagros, señales y milagros a través de la ley de Moisés. Ellos tenían una mezcla de la doctrina hebrea, que eran señales y milagros por la ley de Moisés. Ahora, Jesús se llegó a los judíos por señales y milagros. ¿Para qué? Para que creyeran, porque eran incrédulos. Desde que los gentiles, que somos nosotros, a través del llamamiento de Pablo el apóstol, pues decidió creer a Cristo por el Evangelio por fe. Entonces, todo lo que Jesús enseñó de señales y milagros que pertenecen a la ley de Moisés, todo eso pues, se fue desapareciendo poco a poco. Se fue desapareciendo. Entonces, ahora se le conoce el Evangelio como el Evangelio por la fe, no por obra, no por la ley de Moisés. Creemos por la fe y ya no necesitamos señales y milagros, porque las señales y milagros Jesús lo predicó y se le enseñó a los apóstoles por un periodo de tiempo, para que el pueblo judío y hebreo creyeran. ¿Ve? Creyeran. Pero cuando ya Cristo murió en la cruz del Calvario y llamó a Pablo, el mensaje que Jesús le reveló a Pablo fue distinto, fue diferente. Solamente fue por la fe, más no obra. ¿Ve la diferencia? Perdona que vaya rápido, porque esto se entiende con calma, ¿ok? Bien. En 1 Corintios 3, 10 a 15, vamos a leerlo. 1 Corintios 3, del 10 al 15, lo que nosotros leímos ya, ¿ok? Lo leímos ya, ¿ok? ¿Verdad? Vamos ahí al versículo 10 y 11. Versículos 10 y 11. Dice Pablo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo está sobre edificando, porque nadie puede cambiar o poner otro fundamento que el que ya está puesto, que viene siendo Jesucristo. ¿Ok? Estoy leyendo el versículo 10 y 11. Entonces, ¿cuál es el fundamento que ya está puesto? El que Cristo le reveló a Pablo. ¿Ve? El que Cristo le reveló a Pablo. No es a José Smith. No es a Pedro. Tampoco. No es al otro. No es aquel otro apóstol que está allá, por qué sé yo, por dónde, por México. No, te lo digo con todo mi respeto, pero es así. Hay un apóstol que nos enseña el Evangelio. No hay muchos. Un solo Evangelio, que es el que trae Pablo, el apóstol, para nosotros, la iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el fundamento que Dios pone? Que es Cristo. Pues el Evangelio que Dios le reveló a Pablo, que viene siendo la incircuncisión. Viene siendo la incircuncisión. La incircuncisión. Yo puse, la incircuncisión. Hay dos evangelios, ¿lo sabían? Hay dos evangelios. La circuncisión y la incircuncisión. Vamos a leer Gálatas 2.7 un momentito, ¿ok? Vamos a leer Gálatas 2.7 un momentito. Pasen conmigo a Gálatas capítulo 2, versículo 7. Dice así: antes, por el contrario, como ellos vieron, ¿quiénes vieron? Los apóstoles de Cristo, Cefas, Juan, Santiago. Entonces, cuando Pablo habla en Gálatas 2, del 1 en adelante, Pablo lo que hace es que sube a Jerusalén. Pablo sube a Jerusalén y le notifica a los apóstoles de la revelación que él tiene del Evangelio, que se le conoce el Evangelio de la incircuncisión, con el prefijo in, que viene siendo el Evangelio para nosotros, por revelación de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, versículo 7. Antes, por el contrario, como ellos vieron que a mí se me había encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el Evangelio de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Quiero que quede claro. Aquí Pablo anuncia dos evangelios. ¿Cuál es el verdadero? Pues el verdadero es el de la incircuncisión, el que predicó Pablo. ¿Ok? Ese es el verdadero.
Ese es el verdadero, no hay más. Un solo evangelio. En la Biblia aparece más de un evangelio, pero aunque hay más de un evangelio, la circuncisión y la incircuncisión, el verdadero evangelio es la incircuncisión y no es la circuncisión que perteneció a los judíos, con raíces hebreas y judías, ¿ok? Bien, entonces Pablo le llama a este evangelio mi evangelio, en Romanos 2:16, mi evangelio. ¿Por qué? Porque él abraza ese evangelio, ¿ok? Gloria a Dios. Entonces, en Gálatas 2:7 y 8 están los judíos, que es la circuncisión, y los gentiles, la incircuncisión, que es el evangelio para nosotros, ¿ok? Los judíos tenían a Jesús no resucitado. Escuchen bien. Para los judíos, ellos tenían a Jesús como no resucitado bajo la ley de Moisés. ¿Ok? Y para nosotros los gentiles, Pablo dice que nosotros los gentiles, a través del ministerio apostólico de Pablo, para nosotros los gentiles, predican solo a Cristo crucificado, que viene siendo un solo bautismo, una sola fe y una sola esperanza. Para los judíos, ellos tenían a Jesús como un Jesús no resucitado, un Jesús que todavía no había muerto por los pecados, no había muerto en la cruz. Ellos estaban esperando a un Mesías, un Salvador, que transcienden de la ley de Moisés, allá que transciende la ley, bajo la doctrina y las promesas que Dios le dio a Israel. ¿Ok? Todo lo que Jesús predicó y los 12 apóstoles tiene que ver con la ley de Moisés, donde no había Jesús, un Mesías, un Salvador. Era un mensaje de obra, de ley, terrenal, un mensaje terrenal. ¿Ves? Del monte Sinaí, monte Sinaí. Pero nosotros no somos del monte Sinaí, somos de la nueva Jerusalén, de lo alto, de lo espiritual. ¿Ven la diferencia? Y los gentiles predicaban solamente a Cristo crucificado, que es el evangelio de la gracia de Cristo, sin el bautismo en agua. Ahora, Pablo les dice, si ustedes, en el versículo 12 y 13, Pablo les dice, si ustedes edifican con oro, plata, piedras preciosas, ¿verdad? O con heno, madera o hojarasca, ¿qué representa el oro, la plata y las piedras preciosas? ¿Qué viene siendo el oro y la plata? Pablo dice, en el versículo 12 y 13, Pablo dice, si ustedes edifican con oro, plata, piedras preciosas o con heno, madera y hojarasca, el oro y la plata y las piedras preciosas representa la sana doctrina. ¿Ok? El oro, la plata y las piedras preciosas. Si el oro es valioso, si la plata y el oro es valioso y hermoso, nosotros tenemos el evangelio que lo valorizamos como algo valioso. Pero entonces el oro y la plata y las piedras preciosas representan el evangelio de la gracia, de la fe, la real sana doctrina. ¿Ves? Como Pablo expresa, oro, plata y piedras preciosas, la sana doctrina. Ahora Pablo dice, si ustedes edifican en oro, plata, piedras preciosas, y después dice, en heno, madera y hojarasca, cuando Pablo le continúa y le sigue, o en heno, madera y hojarasca, el heno, madera y hojarasca son materiales inservibles. El heno es como una paja, algo liviano, pero que no tiene valor. El heno, madera y hojarasca son materiales de construcción, que en el Antiguo Testamento se usaban paja, heno, madera, que se construían, pero que Pablo dice que son materiales inservibles y que no se puede comparar con la plata y el oro y las piedras preciosas. ¿Ok? Entonces Pablo está diciendo, si uno edifica con oro, plata y piedras preciosas y después une heno, madera y hojarasca, Pablo lo que está diciendo es que si tú haces una mezcla entre el evangelio de la fe y haces una mezcla entre el evangelio de los judíos, ¿ves? De los judíos, pues entonces Pablo le está enseñando que lo que se predicó en el Antiguo Testamento, basado a la ley de Moisés y basado a los 12 apóstoles, Pablo lo compara como heno, madera y hojarasca.
porque es material inservible, no sirve. Todo eso era una sombra, como dice Pablo en Gálatas, capítulo 3 o capítulo 4, no estoy seguro, que todo lo que pasó era una sombra de algo mejor que iba a venir. Y nosotros no estamos bajo la sombra, estamos bajo la realidad, ¿entiendes? Heno, madera y hojarasca representa un falso evangelio, un falso evangelio. Pablo dice, si nosotros la iglesia pretendemos predicar un evangelio mezclado con heno, madera y hojarasca, que es mezclado bajo la ley, entonces Pablo continúa, vamos a leer, capítulo 3, no, espera, que estoy en Gálatas, déjame yo ir otra vez acá, Gálatas, ok, vamos a ir. Ok, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Cristo, que es el día, la luz, en el tribunal de Cristo lo va a declarar. En el tribunal de Cristo, la luz del día. Cristo va a revelar eso. Y Cristo nos dirá en el tribunal de Cristo, tú predicaste un evangelio falso, que no es el evangelio que yo puse por medio de Pablo para que tú lo predicaras. Tú predicaste otro evangelio que no es. Y Pablo continúa, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día que Jesús la declarará, pues por el fuego será revelada. Y de cada uno, cual fuera que sea, la probará. Ok, escuchen bien. Escuchen bien. En Gálatas 2, 14, 15, vamos a ir a Gálatas 2, 14, 15. Escuchen bien. Gálatas 2, 14 y 15. Presten atención. Gálatas 2, 14 y 15. Cuando Pablo le dijo a los apóstoles, especialmente a Pedro, dice, pero cuando yo vi que ellos no andaban rectamente conforme a la verdad, le dije yo a Pedro, cuando yo vi que ellos, ¿quiénes eran ellos? Pedro, Santiago, Juan, los apóstoles de Cristo anteriores. Pero cuando yo vi que ellos no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Las piedras preciosas, ¿verdad? La plata, el oro, las piedras preciosas, que es la sana doctrina, a través del ministerio de Pablo, ¿ok? Entonces, cuando yo vi que ellos no predicaban el Evangelio, le dije yo a Pedro, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué tú, Pedro, ¿verdad? Que eres judío, obligas a los gentiles a que cambien el Evangelio, a que cambien la doctrina? Entonces, en Mateo 3, 11 al 12, Mateo 3, 11 al 12, da una referencia. Vamos a ir a Mateo un momentito. Ok, Mateo 3, 11 al 12. Dice, yo la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nosotros en la iglesia no somos bautizados en Espíritu Santo. No, somos bautizados en la muerte de Cristo. En la muerte y la resurrección y la sepultura de Cristo. Romanos capítulo 6, del 13 en adelante. Para nosotros no somos bautizados en Espíritu Santo. Eso es para los judíos. Tampoco somos bautizados en fuego. Porque el bautismo en fuego tiene que ver con la ira de Dios. El furor, la ira de Dios. ¿Ve? Entonces, aquí dice, su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Entonces, la paja es un sinónimo a lo que Pablo habla de hojarasca. La paja es un sinónimo a lo que Pablo habla de hojarasca. ¿Ok? Es un sinónimo equivalente. Aquí en el contexto de Mateo. Lo que dice aquí es que los judíos, los hebreos, acostumbraban a sacar de los alimentos, del grano, lo tiraban arriba y la paja se lo llevaba el viento. Y el grano de los alimentos, el grano, pues caía al piso. Ellos cogían el grano que caía al piso y entonces la paja pues salía volando. No tenía valor, no tenía valor. Entonces Pablo habla aquí en Corintios que la hojarasca y la paja y el heno y madera son materiales inservibles que representan otro evangelio.
y la paja dice que será quemada por el fuego. Aquí el fuego representa juicio. ¿Ok? Juicio, condenación, tiempo futuro, lago de fuego, condenación, tiempo. ¿Ves? El que predique ese evangelio de hojarasca, evangelio de madera y heno, pues entonces dice aquí Pablo, vamos a ir de nuevo acá en Corintios, nuevamente en Corintios, ¿ok? Dice Corintios, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cual sea, el fuego la quemará. Si permaneciera la obra de alguno en que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego. En otras palabras, Pablo dice, Dios te va a salvar. Pablo dice, Dios tendrá misericordia porque estamos en gracia, estamos en la dispensación de gracia. Pero Pablo dice, tú no predicaste la verdad. Yo te voy a salvar, ¿verdad? Pero Pablo dice, como por el fuego, en otras palabras. ¡Ay, me quemo! ¡Ay, voy por un hoyo metido! ¡Ay! Entonces la gracia te sostiene. Dios Jesús te dice, dame la mano Jesús. Sí, y te sostiene. La gracia te sostiene para no caer en la condenación, en el fuego. Pero entonces Pablo dice, son salvos porque creyeron en Cristo, está bien, creyeron, pero como por el fuego. Pues fuiste librado, porque lo que tú debías pasar es la condenación. ¿Por qué? Porque no predicaste, torciste el evangelio. Pues Pablo está enseñando que el fuego, el contexto es la condenación. Fuiste salvo, pero como por fuego. ¡Ay, Jesús, sálvame! Yo te salvo, dame la mano. Ve, te libraste, pero te libraste por gracia, por misericordia, porque no predicaste la sana doctrina. Dios te bendiga, lo veremos pronto.